Miley se reencuentra con su ex maestra viviendo en la calle, y lo que hace después es impresionante. La ciudad de Buenos Aires respiraba bajo un cielo gris. Uno de esos días donde el frío parecía colarse por cada rincón. Las calles estaban tranquilas, envueltas en una bruma suave que hacía que todo pareciera más lento, más pesado. Javier Milei caminaba solo, con las manos en los bolsillos de su abrigo oscuro, y su característica melena desordenada ondeando al viento. No llevaba guardaespaldas ni asistentes. Solo él y sus pensamientos. Necesitaba esto, murmuró para sí mismo mientras avanzaba sin rumbo fijo. La presión del cargo lo había agotado esa tarde. Había sido una jornada interminable de reuniones y decisiones difíciles. Quería desconectar, aunque fuera por unos minutos, pero algo llamó su atención en medio de ese silencio urbano. Al otro lado de la acera, sentada sobre un cartón raído y cubierta con una manta desteñida, estaba una mujer mayor. Su rostro estaba marcado por años de vida difícil, pero había algo en ella que le resultaba inquietantemente familiar. Se detuvo en seco, sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. «Martina», dijo en voz baja, casi como si temiera que el sonido de su nombre pudiera romper la escena frente a él. Se acercó lentamente, intentando reconocerla mejor. Cuando sus miradas se cruzaron, el tiempo pareció detenerse. Aquella mujer lo observó fijamente, como si tratara de recordar quién era. Entonces, una sonrisa débil apareció en sus labios. «Javier, mi niño», respondió con una voz quebrada pero cálida. Era ella. Martina, su maestra de infancia, aquella que siempre había estado ahí para él cuando nadie más lo entendía. Recordó cómo lo animaba cuando fallaba en matemáticas, cómo lo defendía frente a otros niños, y cómo le enseñaba valores que aún hoy lo guiaban. ¿Cómo había terminado así? ¿Qué fuerzas invisibles habían arrastrado a esta mujer tan importante para él hasta las calles? Sin dudarlo, se arrodilló frente a ella y tomó sus manos heladas entre las suyas. «No puedes seguir aquí. Ven conmigo», dijo con firmeza, pero también con ternura. «No voy a dejarte sola». Ella intentó protestar, avergonzada, pero las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «No sé qué decir. No esperaba verte otra vez». «Tú no tienes que decir nada. Yo tampoco imaginé encontrarte así. Pero ahora estás aquí, y yo estoy aquí contigo». La ayudó a levantarse y la llevó hacia un pequeño café cercano. Aunque el lugar era modesto, el calor que emanaba desde dentro fue suficiente para derretir un poco del frío que ambos sentían. Mientras ella sostenía una taza humeante entre sus manos temblorosas, comenzó a hablar, y él escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra, cada fragmento de su historia. ¿Qué hará ahora? ¿Cómo puede alguien reparar décadas de olvido y desamparo en una sola noche? El café donde se encontraban era pequeño, pero acogedor. Las paredes estaban adornadas con cuadros de paisajes urbanos y una suave melodía de tango sonaba en el fondo. Martina sostenía la taza entre sus manos temblorosas, como si intentara absorber todo el calor posible. Javier permanecía sentado frente a ella, observándola con atención mientras dejaba que las palabras fluyeran. «Después de dejar tu casa, todo cambió», comenzó ella, con una voz que parecía teñida de años de silencio. «Encontré trabajo en distintos lugares, siempre pensando que las cosas mejorarían, pero la vida, bueno, no siempre es justa». Hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas para continuar. «Perdí a mi esposo, luego a mi hija, y poco a poco, todo lo que alguna vez tuve se desvaneció». Javier escuchaba atentamente, sintiendo cómo cada palabra de Martina le golpeaba como una ola inesperada. Recordó cómo aquella mujer había sido un pilar en su infancia, siempre presente, siempre firme. ¿Cómo podía alguien tan fuerte terminar en una situación así? No entendía del todo, pero sabía que algo dentro de él se había movido profundamente. «Martina, tú fuiste mucho más que una maestra para mí», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «Fuiste una guía, una segunda madre. Siempre estuviste ahí cuando más te necesitaba, y ahora quiero estar yo aquí para ti». Ella levantó la vista, sorprendida por la intensidad de sus palabras. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una mezcla de gratitud y nostalgia. «No sé qué decir».
Nunca imaginé que volvería a verte, y menos así, respondió con sinceridad. Espera, continuó él, su tono firme pero cálido. Esto no es solo un reencuentro. Es una oportunidad para cambiar las cosas, para darte lo que mereces. Mientras hablaban, los recuerdos comenzaron a inundar la mente de ambos. Él recordó las tardes en las que ella lo ayudaba con las tareas escolares, cómo lo animaba cuando fallaba en los exámenes y cómo siempre tenía una historia lista para hacerlo reír. Recuerdo aquellos días en el patio de la escuela, dijo con una sonrisa nostálgica. Tú siempre me decías que los errores no eran fracasos, sino lecciones, que lo importante era seguir adelante. Martina soltó una risa suave, casi imperceptible. Y tú siempre me hacías reír con tus preguntas sin fin. Eres igualito a entonces, siempre buscando respuestas. Por un momento, el peso de los años pareció desaparecer. Era como si el tiempo hubiera retrocedido, llevándolos de vuelta a aquellos días felices. Pero pronto, la realidad regresó. El ruido de los platos al ser retirados de las mesas cercanas y el murmullo de las conversaciones trajeron de vuelta el presente. Quiero saberlo todo, dijo él, inclinándose hacia adelante. Necesito entender cómo llegaste aquí. Y más importante aún, quiero saber cómo puedo ayudarte a salir de esta situación. Martina respiró hondo antes de continuar. Habló de los trabajos temporales que había tenido, de cómo la falta de apoyo familiar la había dejado sola y vulnerable. Explicó cómo, poco a poco, las deudas y las dificultades económicas la habían arrastrado a las calles. No fue algo que sucedió de un día para otro, confesó. Fue un proceso lento, casi imperceptible. Un día simplemente me di cuenta de que ya no tenía a dónde ir. Javier sentía cómo cada palabra de Martina resonaba dentro de él. Sabía que no bastaba con escuchar, tenía que actuar. Mientras ella hablaba, su mente comenzó a trabajar rápidamente, trazando un plan para devolverle la dignidad que merecía. Martina, esto no es el final de tu historia, dijo con convicción. Es solo el comienzo de una nueva etapa. Juntos vamos a Cambosas. Ella lo miró, incrédula pero esperanzada. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían mejorar. La mañana siguiente al encuentro en el café, Javier no perdió tiempo. Sabía que las palabras no bastaban, necesitaba acciones concretas. Mientras Martina dormía en una habitación temporal que él había organizado para ella, su mente trabajaba a toda prisa. No solo quería darle un techo, quería devolverle la dignidad que la vida le había arrebatado. Esto tiene que ser algo más que un gesto, pensó mientras revisaba los contactos en su teléfono. Tiene que ser una nueva oportunidad real. Llamó a su equipo de confianza, explicándoles quién era Martina y lo que significaba para él. No fue necesario decir mucho más. Todos entendieron la importancia del momento. En cuestión de horas, se pusieron manos a la obra, buscaron opciones de vivienda, médicos dispuestos a ofrecer atención gratuita y programas de apoyo emocional. Cada detalle fue cuidadosamente planeado para asegurarse de que Martina tuviera todo lo necesario para comenzar de nuevo. Esa tarde, Javier regresó al lugar donde habían pasado la noche anterior. Martina estaba sentada junto a la ventana, observando el ir y venir de la gente en la calle. Su rostro aún mostraba cansancio, pero había algo diferente en su mirada, una chispa de curiosidad, como si intuyera que algo estaba por cambiar. Martina, tenemos que hablar, dijo él al entrar, con una sonrisa que intentaba ocultar su nerviosismo. Ella lo miró sorprendida. ¿Qué pasa? ¿Todo está bien? Sí, todo está bien. Mejor que eso, de hecho. Se sentó frente a ella y tomó sus manos entre las suyas. He estado pensando mucho en lo que me contaste ayer, y quiero ayudarte a cambiar tu vida. Martina parpadeó, incrédula. No sé qué decir. Nunca esperé tanto después de tantos años luchando sola. No tienes que decir nada, solo escucha. Respiró hondo antes de continuar. Te he conseguido un lugar donde podrás vivir tranquila, lejos de las calles. También he organizado una revisión médica completa y un acompañamiento psicológico. Quiero asegurarme de que tengas todo lo que necesitas para recuperar completo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Martina. Intentó hablar, pero las palabras no salían. Finalmente, logró articular un simple «gracias». No me lo agradezcas todavía, respondió él con firmeza.
esto es solo el comienzo. Esa misma tarde, la llevó a visitar el lugar que había preparado para ella. Era un pequeño apartamento en un edificio modesto, pero acogedor. Las paredes estaban recién pintadas. Los muebles eran sencillos pero funcionales, y la luz natural entraba a raudales por las ventanas. Martina se detuvo en la puerta, sin poder creer lo que veía. ¿Esto es para mí?, preguntó con voz temblorosa. Sí, Martina, este es tu nuevo hogar, respondió él con una sonrisa. Aquí podrás empezar de nuevo, sin preocupaciones. Ella caminó lentamente por cada rincón del lugar, tocando las paredes, abriendo las puertas de los armarios, como si temiera que todo fuera un sueño. Finalmente, se dejó caer en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos mientras las lágrimas corrían libremente. No sé cómo agradecerte esto, dijo entre sollozos. Nunca pensé que algo así fuera posible. Tú hiciste mucho por mí cuando era niño, Martina. Me cuidaste, me diste amor y nunca pediste nada a cambio. Esto es lo menos que puedo hacer por ti. En los días siguientes, Martina comenzó a adaptarse a su nueva vida. La atención médica reveló algunos problemas de salud que pudieron ser tratados rápidamente, y las sesiones de apoyo emocional la ayudaron a procesar años de dolor y soledad. Poco a poco, su rostro recuperó el brillo perdido, y su sonrisa se hizo más frecuente. Los vecinos del edificio, al conocer su historia, la recibieron con los brazos abiertos. Le llevaron comida, le ofrecieron ayuda con los trámites legales y hasta organizaron una pequeña reunión de bienvenida. Era como si el universo entero se hubiera confabulado para darle a Martina la segunda oportunidad que tanto merecía. Pero Javier sabía que esto era solo el principio. Quería asegurarse de que Martina tuviera un propósito, algo que la motivara a seguir adelante. Martina, has pasado por mucho, pero me gustaría que consideraras algo, le dijo un día mientras tomaban café en su nuevo hogar. ¿Has pensado en ayudar a otras personas que han pasado por situaciones similares a la tuya? Ella lo miró pensativa. La idea era nueva para ella, pero poco a poco comenzó a entender lo que él le proponía. ¿Quieres decir trabajar en algo así como una fundación?, preguntó con un brillo de interés en los ojos. Exactamente. Nadie mejor que tú para entender lo que estas personas necesitan. La semilla estaba plantada, y Javier sabía que Martina tenía la fuerza y la experiencia necesarias para convertirse en una verdadera fuente de inspiración para otros. Después de instalarse en su nuevo hogar, Martina comenzó a adaptarse a una vida más estable. Aunque agradecida, sentía que algo le faltaba. Javier, consciente de esto, decidió hablar con ella. Martina, has pasado por mucho, pero también tienes algo único, le dijo un día mientras tomaban café. Has enfrentado cosas que pocos entienden. ¿Has pensado en ayudar a otros como tú? Ella lo miró, sorprendida. La idea era nueva, pero intrigante. Ayudar a otros. No sé si podría hacerlo. Yo misma estuve perdida tanto tiempo, precisamente por eso, respondió él con firmeza. Nadie mejor que tú para entenderlos. Podría ser una luz para quienes aún están en la oscuridad. Martina reflexionó sobre sus palabras. Recordó los años en las calles, las miradas indiferentes y el dolor de sentirse invisible. También recordó cómo, en esos momentos, una pequeña palabra de aliento había significado tanto para ella. Tal vez tengas razón, murmuró pensativa. Si alguien me hubiera ayudado antes, tal vez mi camino habría sido diferente. Días después, mientras caminaba por el parque cercano a su apartamento, Martina vio a una joven madre sentada en un banco, con un bebé en brazos y una expresión de agotamiento. Algo en esa imagen la impulsó a acercarse. Hola, dijo suavemente. ¿Te molesta si te hago compañía? La joven levantó la vista, sorprendida, pero asintió tímidamente. Durante los siguientes minutos, Martina escuchó su historia. Scar le habló de su propia experiencia, de cómo había logrado salir adelante, y poco a poco, la joven comenzó a relajarse. Gracias, dijo al final, con lágrimas en los ojos. Necesitaba escuchar algo así. Pensé que estaba sola. No lo estás, respondió Martina con una sonrisa cálida. Todos necesitamos ayuda en algún momento, y tú también puedes salir adelante. Esa conversación marcó un punto de inflexión para Martina. Por primera vez en mucho tiempo,
Sintió que tenía algo valioso que ofrecer. Decidió hablar con Javier sobre su decisión. He estado pensando en lo que me dijiste, le confesó un día. Quiero intentarlo. Quiero ayudar a otros como tú me ayudaste a mí. Javier sonrió, orgulloso. Sabía que tomarías la decisión correcta. Vamos a trabajar juntos en esto. Así comenzó un nuevo capítulo en la vida de Martina. Con la ayuda de Javier, organizó pequeñas reuniones en refugios locales, compartiendo su historia y ofreciendo apoyo a quienes lo necesitaban. Pronto, su mensaje de esperanza comenzó a resonar, y más personas se unieron a la causa. El éxito del programa liderado por Martina comenzó a llamar la atención. Lo que empezó como un esfuerzo pequeño pronto, se convirtió en un modelo para otras iniciativas locales. Las historias de quienes habían sido ayudados comenzaron a difundirse, atrayendo incluso el interés de medios internacionales. Un día, Martina recibió una llamada inesperada. Era Javier, emocionado al anunciarle una invitación para participar en una conferencia internacional sobre inclusión social en Ginebra. Es tu oportunidad de compartir lo que hemos logrado, le dijo con entusiasmo. Aunque nerviosa, Martina aceptó. Con ayuda de Javier y su equipo preparó su discurso, enfocándose en hablar desde el corazón. Durante el evento, su historia conmovió profundamente al público. Habló de sus años en las calles, de la pérdida y el dolor, pero también de cómo había encontrado esperanza gracias al apoyo de otros. Al terminar, la sala estalló en aplausos. De regreso en Buenos Aires, el impacto fue inmediato. Empresas locales ofrecieron apoyo financiero y voluntarios se unieron para ampliar el alcance del proyecto. Se crearon talleres de capacitación, asesoría psicológica y programas de reintegración laboral. Renacer de Esperanza se consolidó como un faro de esperanza para la comunidad. Martina, sin embargo, mantuvo su humildad. Seguía trabajando directamente con quienes llegaban al programa, escuchando sus historias y ofreciéndoles el mismo apoyo que ella una vez recibió. Sabía que su misión apenas comenzaba, pero estaba decidida a seguir adelante. El proyecto Renacer de Esperanza trascendió fronteras, atrayendo atención internacional. Los medios destacaron la historia de Martina y su trabajo junto a Javier Milei, resaltando el impacto positivo del programa. Un día, Martina recibió una invitación inesperada: participar en una conferencia en Ginebra sobre inclusión social. Nerviosa pero decidida, aceptó el reto. Con ayuda de Javier, preparó un discurso sincero y conmovedor. En el evento, compartió su historia frente a una audiencia global, hablando de sus años difíciles y cómo encontró esperanza gracias al apoyo de otros. Su mensaje resonó profundamente, y la sala estalló en aplausos. De regreso en Buenos Aires, el reconocimiento impulsó aún más el programa. Empresas locales ofrecieron financiamiento, voluntarios se unieron, y se expandieron los servicios. Martina siguió trabajando directamente con quienes llegaban al programa, manteniendo su humildad y compromiso. Javier propuso crear un documental sobre su historia y el impacto del proyecto. El resultado fue una obra inspiradora que rápidamente se volvió viral, movilizando recursos y conciencias. Martina fue invitada a eventos internacionales, pero siempre regresaba a su comunidad, donde encontraba su verdadero propósito. Una noche, mientras cenaba con Javier, Martina reflexionó: jamás imaginé este rumbo, pero ahora sé que cada paso me llevó exactamente donde debía estar. Sabía que su misión apenas comenzaba, pero estaba lista para seguir adelante. El impacto del proyecto Renacer de Esperanza continuó creciendo, extendiéndose más allá de lo que Martín y Javier habían imaginado. El documental sobre la historia de Martina y el programa se convirtió en un fenómeno viral, tocando corazones en todo el mundo. Las redes sociales estallaron con mensajes de apoyo, historias personales de superación y llamados a replicar el modelo en otras ciudades. Jamás pensé que mi vida pudiera inspirar a tantas personas, confesó Martina una tarde mientras revisaba algunos comentarios en su teléfono. Estaba sentada en la pequeña oficina del proyecto, rodeada de papeles y fotografías de los beneficiarios del programa. Javier, quien estaba a su lado, sonrió con orgullo. Tu historia no es solo tuya, Martina. Es de todos los que han pasado por algo similar
y han encontrado esperanza gracias a ti. El éxito del documental atrajo la atención de gobiernos y organizaciones internacionales. Varias ciudades comenzaron a implementar programas similares, adaptando el modelo de Renacer de Esperanza a sus propias realidades. Martina fue invitada a conferencias y eventos globales para compartir su experiencia y ofrecer orientación sobre cómo estructurar iniciativas efectivas. A pesar de la creciente fama, Martina nunca perdió de vista su propósito inicial. Siempre que regresaba de un viaje internacional, volvía directamente al centro comunitario donde todo había comenzado. Allí seguía trabajando mano a mano con quienes llegaban buscando ayuda, escuchando sus historias y ofreciéndoles el mismo apoyo que ella una vez recibió. Un día, mientras organizaba una reunión con los voluntarios del programa, Martina tuvo una idea. «Sabes, Javier», dijo pensativa, «todo esto ha sido increíble, pero creo que podemos hacer aún más. ¿Qué tal si creamos una red de mentores? Personas que hayan pasado por el programa y ahora quieran ayudar a otros». Javier asintió, entusiasmado con la propuesta. «Es una excelente idea. ¿Quién mejor que ellos para entender lo que estas personas están enfrentando? Además, les daría un propósito renovado». Así nació la red de mentores de Renacer de Esperanza. Exbeneficiarios del programa, ahora estables y recuperados, comenzaron a capacitarse para guiar a los recién llegados. La iniciativa fue un éxito inmediato. Las historias de quienes habían logrado salir adelante inspiraban a los nuevos participantes, demostrándoles que el cambio era posible. Con el tiempo, Renacer de Esperanza se consolidó como un faro de esperanza no solo en Buenos Aires, sino en comunidades de todo el mundo. Martina y Javier recibieron múltiples reconocimientos por su labor, pero ambos coincidían en que el verdadero premio era ver cómo sus esfuerzos transformaban vidas. Una noche, mientras cenaban juntos después de un largo día de trabajo, Martina reflexionó en voz alta. «Nunca imaginé que mi vida tomaría este rumbo, pero ahora sé que cada paso, incluso los más difíciles, me llevó exactamente a donde debía estar». Javier levantó su copa en un brindis silencioso. «Por ti, Martina. Por el futuro y por todas las vidas que aún cambiarás». Esa noche, mientras miraba las estrellas desde su ventana, Martina sintió una paz que no había conocido antes. Sabía que el camino no siempre sería fácil, pero también sabía que estaba exactamente donde debía estar. Su historia era un testimonio de que el amor, la compasión y la perseverancia podían cambiar el mundo, una vida a la vez. El viaje de Martina había llegado a un punto que nunca imaginó. Desde aquella tarde lluviosa en las calles de Buenos Aires hasta los escenarios internacionales, su vida se había transformado de una manera que parecía sacada de un sueño. Sin embargo, lo que más la llenaba de paz no eran los aplausos ni los reconocimientos, sino saber que su historia estaba ayudando a otros a encontrar luz en medio de la oscuridad. Una noche tranquila, mientras caminaba por el parque cerca del centro comunitario, Martina se detuvo bajo un árbol frondoso. Miró hacia el cielo estrellado y dejó que sus pensamientos fluyeran libremente. Recordó los días difíciles, las noches frías y la sensación de estar completamente sola, pero también recordó cómo cada pequeño gesto de bondad, incluso cuando menos lo esperaba, había sido suficiente para mantener viva la chispa de esperanza dentro de ella. «Jamás pensé que mi vida terminaría así», murmuró para sí misma, sonriendo al ver a un grupo de voluntarios reír mientras organizaban cajas de donaciones. «Pero ahora sé que todo tenía un propósito». Javier la encontró allí, sentada en un banco, con la mirada perdida en las estrellas. Se sentó a su lado sin decir nada, simplemente compartiendo el momento en silencio. Después de unos minutos, Martina habló. «Sabes, he estado pensando mucho últimamente. Todo lo que hemos logrado juntos es algo que jamás podré agradecer lo suficiente». «No tienes que hacerlo», respondió él con suavidad. «Esto no es solo tuyo o mío. Es de todos los que han pasado por el programa, de quienes están luchando y de quienes todavía necesitan ayuda. Tú has sido el puente entre ellos y la esperanza». Martina asintió lentamente, sintiendo cómo esas palabras resonaban profundamente en su corazón. Sabía que su trabajo aún no había terminado, pero también sabía que no estaba sola. Cada persona que había tocado su vida, desde Javier hasta los voluntarios, los beneficiarios y los desconocidos que la habían apoyado,
Formaba parte de esta red de amor y solidaridad. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, continuó Martina después de un largo silencio. Es que no se trata de grandes gestos. A veces es simplemente estar ahí, escuchar, tender una mano. Eso puede cambiarlo todo. Javier sonrió, comprendiendo perfectamente lo que quería decir. Ambos sabían que el verdadero legado del proyecto, Renacer de Esperanza, no eran los premios ni los titulares, sino las vidas transformadas, los corazones sanados y las personas que habían encontrado una razón para seguir adelante. De regreso al apartamento, Martina se detuvo frente a su ventana. Las luces de la ciudad brillaban como pequeñas estrellas, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida tenía sentido completo. No era solo sobre ella, era sobre todos aquellos a quienes podía inspirar a levantarse después de caer. Gracias, susurró al viento, como si quisiera agradecerle al universo entero por haberla llevado hasta aquí. Gracias por permitirme ser parte de algo tan grande. Esa noche, mientras cerraba los ojos para dormir, Martina supo que su historia no terminaba aquí. Era solo el comienzo de algo mucho más grande. Un eco de esperanza que continuaría resonando en el mundo. Una vida a la vez. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido que he creado con tanto cariño. Cada like, comentario o suscripción significa mucho para mí. Son el motor que me inspira a seguir adelante y a crear historias que toquen corazones. Si disfrutaste este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho, y activar la campanita para estar al tanto de todo el contenido nuevo que estoy preparando para ti. Tu apoyo es invaluable y me motiva a seguir creciendo en este camino. Antes de despedirme, quiero recordarte algo importante. Detrás de cada historia hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te llegó al alma o te hizo reflexionar, compártelo con alguien más. Ayúdame a llegar a más personas, porque nunca sabemos quién puede necesitar escuchar estas palabras en su vida. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad tan especial. Nos vemos muy pronto con más historias que espero sigan tocando fibras profundas en tu corazón. Hasta la próxima, cuídate mucho y que tengas días llenos de luz y bendiciones. Nos vemos pronto.